Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, quería revisar que todos estuvieran escuchando. Voy a compartir la pantalla e iniciar la clase, un poco continuando el tema de la semana pasada y pues donde habíamos quedado. De igual manera, como este es un tema continuación del de la semana pasada un poco, pues ahí podemos ir viendo cualquier consulta que tengan o que vaya surgiendo respecto también a lo que vimos la, la clase pasada. ¿Logran ver ahí la pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, sí se ve. Gracias. Creo que ya todos tienen pues la revisión también de la asignación 2. Tal vez es importante ahí que terminen de revisar los comentarios pues que les realicé para que lo tengan en cuenta para las siguientes asignaciones o para el examen también. Hoy vamos a seguir viendo un poco el tema de probabilidad, pero ya enfocado hacia lo que es la distribución normal. Nosotros comenzamos en algún momento cuando vimos el tema de distribuciones a hablar de lo que es una distribución pues normal, o al menos pensar en esa distribución que tiene como una forma de campana, pero vamos a ver un poquito más formal de dónde surge esa distribución con forma de campana y por qué a partir de allí, pues de una u otra forma podemos derivar eh, probabilidades o hacer inferencia respecto a probabilidades para una variable. Ya esto lo hemos repetido un poco, pero ya sabemos que las variables usualmente se dividen en continuas y en discretas, ¿verdad? Eh, pero cuando hablamos de una variable aleatoria, nos estamos refiriendo a cualquier variable, ¿verdad? Puede ser como las que hemos trabajado, del ingreso, de la cantidad de remesas, de la cantidad de migrantes, puede ser la edad, puede ser el peso, pero cuando hablamos de una variable aleatoria, quiere decir que esa variable, mediante el azar, puede asumir cualquier valor, ¿verdad? Y que no los podemos predecir con exactitud, ¿verdad? Este, el peso de una persona, de un grupo de personas, ¿verdad? Yo no lo puedo predecir con exactitud, en el sentido de que si tomo una de referencia, pues va a tener un determinado peso y con exactitud no lo puedo predecir. La única forma de tenerlo con exactitud es medirla. Si me interesa el número de migrantes en una región en un determinado momento, esa variable va a asumir un valor determinado que, digamos, podemos decir que depende del azar. Obviamente depende de muchos otros factores, pero la idea es que cuando hablamos de variables aleatorias, es eso, no son valores que no los predecimos con exactitud y dependen un poco del azar, como el caso que vimos la semana pasada, el caso de la moneda o de los dados, o sea, el resultado final pues depende del azar. Y obviamente cuando repetimos, como vimos la vez pasada, ese experimento varias veces, pues puede de una u otra forma convertirse en una probabilidad que es conocida. Nada más un segundo para revisar que se esté grabando la clase. Sí. Ok, entonces cuando hablamos de variables discretas, ya en el sentido de probabilidades, lo que estamos pensando es que esa variable, ¿verdad? Existe o tiene una probabilidad determinada de que la variable asuma cada uno de los valores posibles. Cuando hablamos de valores posibles, el hecho de un evento como el que salga una opción como cara o como cruz, o el de lanzar un dado al aire que salga un determinado número,
o el hecho de si llueve o no llueve, como puede asumir un solo valor, podemos referirnos o podemos hablar de que tenemos una variable discreta, ¿verdad? Y el que asuma pues un valor específico va a depender del azar, como ya lo dijimos, ¿verdad? Aquí hay otros ejemplos. Eh, Otro ejemplo podría ser el caso de los tornillos defectuosos en una muestra al azar de 10 tornillos, ¿verdad? Es un valor entero. El de personas en una muestra al azar que compren por internet también es una cantidad, es un número discreto. Entonces, por eso hablamos de variables discretas cuando tenemos ese tipo de ejemplos y hablamos de ese tipo de probabilidades. Acá, como para verlo de una manera práctica o con un ejemplo, sin pensar tal vez necesariamente en lo que está acá arriba primero, lo que vamos a ver es, o vamos a analizar para tratar de entender este caso de una probabilidad discreta, es el número de puntos que se obtienen al lanzar los dados, ¿verdad? Y eso es X. Entonces, cuando hablamos de X, recuerden que nos referimos a una variable. Puede ser cualquier variable, como la edad, el peso, si llueve o no llueve, etc. Y en este caso, sería el número de puntos que se obtienen al lanzar dos dados, ¿verdad? Y ustedes podrían hacer el ejemplo, si tienen dos dados, en algún momento lo pueden hacer y nos vamos a dar cuenta que, digamos, la variable X puede asumir valores enteros, pues, es decir, valores discretos que van a estar de 2 a 12, ¿verdad? Porque yo puedo tirar un dado y puedo tener 1, 1 y tengo 2, o puedo tener 6, 6 y tengo 12, o cualquier combinación entre esos valores. Esta nomenclatura que está acá, ¿verdad? Simplemente lo que nos dice, digamos acá, lo que nos dice esta F, digamos que con esto no nos vamos a complicar mucho, pero para que lo entiendan, es que la X es una distribución de probabilidad, o se refiere a la distribución de probabilidad que tiene X. ¿Cuál va a ser esa distribución? Pues la forma que tengan los datos. Vean que ahora que ustedes graficaron o hicieron un histograma en la asignación del ingreso medio de las mujeres, si no me equivoco, ese ingreso medio tiene una determinada distribución. Entonces a eso nos referimos con una distribución de probabilidad. Aplicándolo a ese ejemplo, uno podría pensar en cuál es la probabilidad de que el rango de ingresos se encuentre, o que el ingreso, perdón, ingreso medio se encuentre en un determinado rango de ingresos. Lo otro, por ejemplo, lo que nos dice es cuál es la probabilidad de que X asuma un valor tal, ¿verdad? Que sea igual. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el ingreso medio de las mujeres para esa muestra de países que teníamos sea de $10,000. O bien, este otro caso que lo que nos dice es cuál es la probabilidad de que X sea menor a un valor dado. ¿Esto qué sería? ¿Cuál sería la probabilidad, por ejemplo, que en el ingreso medio de las mujeres sea menor o igual a 10,000? Entonces, esto es simplemente una nomenclatura que en términos conceptuales lo que nos trata de decir es ese tipo de cosas. Entonces, vean que para obtener la probabilidad de un cierto valor, lo que nos dice es que deben sumarse, y esto lo rescatamos de la clase pasada, deben sumarse los diferentes puntos que componen ese espacio muestral. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer cuál es la probabilidad de que X sea 4, ¿verdad? ¿Cuáles son cuáles son las opciones que tenemos para que X sea 4? No sé si alguien me ayuda en ese ejercicio de lanzar los dados. ¿Cuáles son las opciones? Pues Uno es de 4. uno, uno de 6, porque solo una posibilidad hay de que sea 4. De que sea exactamente 4 si tenemos dos dados, ¿verdad? No solo uno, Ah, ¿verdad? Porque, Tres posibilidades son. ajá, ¿verdad? ¿Cuáles serían?
estas que usted pone ahí. Ajá, ¿verdad? 1 y 3, 2 y Adelante. 2, 1 y 3, 2 y 2 y 3 y 1. Exactamente, esas son las posibilidades que tenemos. Si nosotros contamos, como lo vimos en la clase pasada, cuando lanzamos esos dados, todos los posibles resultados son 36, ¿verdad? Entonces, vean que hay una posibilidad de que salga 4, que es esta, que hay otra posibilidad de que salga 4, que es esta, y otra posibilidad que es esta. Cada una de esas posibilidades tiene una probabilidad de 1 entre 36, ¿verdad? ¿Por qué 1 entre 36? Porque 36 era todos los posibles resultados de ese experimento, ¿verdad? Y la posibilidad de que salga 1, 3 es solo una. ¿Cómo podemos entonces calcular la probabilidad de que X sea 4 o menor? En este caso, bueno, aquí lo estamos cambiando, ya no que sea igual, sino que sea 4. Perdón, más bien aquí debería ser igual a 4, no mayor o igual, sino igual a 4, para ser congruentes con esto. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Pues sumar 1/3 más 1 entre 36 más 1 entre 36 más 1 entre 36, que es la probabilidad de este valor, de este y de este. Eso nos da 3 entre 36. Entonces, esa es la probabilidad de este evento. Y yo puedo representar esas probabilidades en una gráfica y tener esa distribución de probabilidades. Vean que acá este 4, o sea, el hecho de que X sea 4, tiene una probabilidad de 3 entre 36. Pero, por ejemplo, de obtener un 7, tiene una probabilidad de 6 entre 36. O de obtener un 9, una probabilidad de 4 entre 36. O sea, voy construyendo todos los posibles eventos muestrales y eso me permite obtener de una u otra forma esa distribución de probabilidad, ¿verdad? En la práctica, obviamente nosotros no vamos haciendo esto pues para cada uno de los eventos, sino que cuando graficamos la información ya tenemos una determinada forma y a partir de esa forma vamos a tener una distribución de probabilidad, pero esto nos da una idea de cómo se calcula esa función de distribución de probabilidades y por qué a partir de ella, vean que si uno la suaviza tendría incluso casi que una forma de campana, pero nos damos una idea de por qué a partir de ella podemos tener probabilidades. Si yo les pregunto cuál es la probabilidad de en ese ejercicio obtener un 10, ¿cuál sería? La misma que 4. Exactamente, en caso de obtener un 10 sería la misma que 4, que sería 3 entre 36. Entonces ven que a partir de esto, desde una distribución, yo puedo tener probabilidades. Aquí estamos hablando de dados, pero puede ser cualquier otra variable con la que nosotros eventualmente estemos pues trabajando. Y así podemos hacer con estos otros ejercicios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son las probabilidades que ocurran alguna de estas alternativas? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que sea X en ese ejercicio menor a 7? Entonces, para que sea menor a 7, si seguimos el ejemplo anterior, ¿qué tendríamos que hacer? Tal vez voy a preguntarle a Karime. Profesor, la verdad es que, o sea, no sé, no estoy agarrándolo todavía, estoy prestando atención, pero no me atrevo a decir. Voy a devolverme hacia atrás nuevamente para ver si entendemos, porque esto es un poco entender el concepto como tal. El ejercicio es que suponemos que el evento, ¿verdad? O el experimento es lanzar 2 dados a la vez. Cuando hablamos de experimento, en este caso es muy fácil reflejarlo con lanzar un dado, pero el experimento es cuando nosotros analizamos, por ejemplo, una variable como el peso. Eso es un experimento y tenemos una muestra.
o cuando analizamos, como lo hicimos en la asignación, el índice de desarrollo humano para un grupo de países o el ingreso medio. O sea, todo eso lo podemos tratar de homologar a un experimento. En este caso, lo que nos interesa es cuando yo lanzo dos dados, ¿cuáles son todos los posibles eventos? Todos tienen claro que si yo lanzo dos dados, todos los posibles resultados suman 36, o alguien no lo tiene claro. Todos lo tienen claro, sí. Si yo lanzo dos dados, los posibles resultados que me dan, digamos, pero por multiplicación. No por multiplicación, sino voy a devolverme acá, sino simplemente los resultados que yo obtengo. O sea, ¿cuáles son las opciones que yo tengo cuando lanzo un dado? Que salga 1 y 1. Esa es una opción. Pero otra opción es que salga 1 y 2, o que salga 1 y 3, o que salga 1 y 4, o que salga 1 y 5, o 1 y 6, ¿verdad? O que salga 2 y 1, 2 y 2, y así sucesivamente. Si yo cuento todos estos puntos, que son todas esas opciones, van a ser 36. Ese es todo el espacio muestral. Por eso es que hablamos de que hay 36 opciones, ¿verdad? Digamos, desde 1, 1, ¿verdad? Y así vamos viéndolas todos los posibles resultados hasta 6-1, etcétera, y 6-6, que sería la última opción. Entonces, por eso es que tenemos 36 opciones o 36 posibles resultados cuando hacemos ese experimento. En este caso es muy sencillo porque o sea, conocemos ese espacio muestral, no en todos los casos se conoce, pero para entenderlo, lo conocemos. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que de esos 36 salga alguno de ellos? Pues es 1 entre 36. Por eso es que acá decíamos que la posibilidad, por ejemplo, que salga 1,3 es 1 entre 36, o que salga 2,2 es 1 entre 36, o que salga 3,1 es 1 entre 36. Vean que todas estas opciones suman 4. Entonces, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de obtener un resultado como 4, es la suma de estos eventos. Entonces, por eso sumaría la probabilidad de 1 entre 36 más 1 entre 36 más 1 entre 36. Esa es la probabilidad. Ahora, ¿qué pasa entonces en este caso? Si yo lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de que X sea menor a 7. María José. Pues ahí tendría que sumar la probabilidad de que, de que la suma de 1 más la probabilidad de que la suma de 2 más la probabilidad de que, bueno, no, 1 no, porque no puede dar 1, pero entonces solo la probabilidad de que, de que los valores den 2, probabilidad de que den 3, probabilidad, más la probabilidad de que den 4, más 5, más 6, pero el 7 no, porque no se incluye. Entonces sí sería como sumar las probabilidades de cada uno, pero según lo que veo ahí, Ajá. sería como al revés también. ¿Qué quiere decir al revés? Ah, bueno, pero ¿qué estás viendo aquí abajo? Tal Sí, vez es que estoy quedémonos, viendo eso. sí, Sí, quedémonos acá arriba. Vean que lo ok. que dice acá es la probabilidad de que sea menor a 7. Si es de que sea menor a 7, entonces, ¿qué es lo que nos piden? Que no incluya el 7. Entonces, para que no lo incluyan, es que sea igual o menor a 6. Eso es lo que nos están pidiendo en otras palabras, ¿verdad? Para que no incluya el 7. Si alguien tiene duda, me pregunta, ¿verdad? Entonces, para que no incluya el 7, voy a ver todos los eventos que sumados den 6. Entonces, ¿cuáles son esas opciones? Por ejemplo, voy a ponerlas porque no me las sé todas, pero por ejemplo, que salga un 3 y otro 3, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuál es otra opción que se les ocurra? Sí, pero es que pueden ser un montón.
Pueden ser un montón, exactamente. En este caso sabemos cuáles, o sea, podemos saber cuáles son, pero pongamos algunas. ¿Cuáles otras se les ocurre? 2 y 4, 2 y 4. 2, ¿Cuál otra? 4 y 2. 4 y 2, exacto. Profesor, o sea, pero es pregunta. Ajá. Si usted dicen de que cuáles son las posibilidades de que salga bueno, -7, no habría que hacer este ejercicio de poner, serían 6 sobre 36, no, y sumarlos. O sea, eso que estaba en la filmina pasada. Claro, exacto, es lo que estaba en la filmina pasada, pero yo necesito saber, vean que aquí en la filmina pasada era la probabilidad de que Para fuera que saliera igual 4. a 4, ¿verdad? Este, si es la probabilidad de que sea exactamente igual a 4, ¿verdad? Eh, yo acá lo que tengo es cuáles son todas las opciones que me pueden dar 4, ¿verdad? Esa sería la idea. Entonces, lo que pasa es que esta opción tiene una probabilidad de 1 entre 36 de salir. Esta otra de 1 entre 36 y esta otra igual de 1 entre 36. Ok, Ahora, primero entonces tengo que hacer este ejercicio de cuáles son las probabilidades. exacto, necesito saber cuáles son todos los posibles resultados. Yo ya sé que cada uno tiene una probabilidad de 1 entre 36, pero necesito saber cuántos son, ¿verdad? Y en este caso, como alguien dijo, ¿verdad? Son muchos, ¿verdad? Dijo alguien. Y sí, efectivamente son muchos. Es más, son 15. Vean que aquí este 15 está. ¿Por qué? Porque son 15 opciones las que sumadas pueden dar 6. Entonces, al final, efectivamente, si yo sumo esto, va a quedar 15 entre 36. De ahí es donde, digamos, de ahí es donde sale ese 15 entre 36. O sea, vi todas las opciones que forman la suma de 6 y la sumo. Entonces, obviamente, como esto es una suma de fracciones, ¿verdad? Y todas tienen el mismo denominador, pues se conserva y lo que sumo es el numerador. Y entonces va a ser 15 entre 36. Esa es la probabilidad de que sea menor a 7. Si me siguen ahí entonces. Profe, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí, ok. Ahora sí no entendí, ahora sí sí entendí. No, no, ahora sí seguí el ejemplo. Ok, está bien. Ahora, si yo, por ejemplo, contrariamente les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que sea 7 exacto? ¿Verdad? 7 exacto, entonces ahí sí tengo que ver todos los eventos que sumados den 7, y ahí aumentaría las posibilidades. Ah, no, mentira, exactamente. que que O sean aumentan o 7 disminuyen, o no, disminuye, no sí. ceden. ¿Verdad? Tengo que realizar ese experimento, o sea, tengo que realizar y ver cuáles son todos esos eventos posibles para, digamos, saber cuáles son. La ventaja es que en este caso, como ya conocemos la probabilidad, sabemos que cada uno va a sumar, perdón, que cada uno va a tener una probabilidad de 1 entre 36, ¿verdad? Esa es una ventaja, pero entonces ahora acá, por ejemplo, un posible espacio sería 3 y 4, ¿verdad? Que suma 7. Otro sería, no sé, 5, ¿verdad? Y 2, O 6 y 1. o 6 y 1, exacto. Y cada uno tiene una probabilidad de 1 entre 36. Y resulta que cuando lo sumo, ¿verdad? Entonces son 6 opciones entre 36. Ok, entonces, ¿estamos claros? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo pido una probabilidad que sea menor a 7, en este caso,
o cuando es igual, ¿verdad? Cuando es igual, tengo que sumar todos los valores que dan exactamente 7 en este caso, y cuando es menor, pues más bien tengo que sumar todos los que anteceden a ese número. Ok, eso nos queda ya ahora más claro, ¿sí? Sí, profe, yo tengo una pregunta que es como, no sé si fuera el tema, pero cuando uno da la respuesta, digamos, como en este caso, 15 entre 36, ¿uno lo pone en fracción o en decimal o qué? En decimal es más fácil si lo da uno en decimal. Ah, ok, gracias. Ok. Ahora, vean este otro caso, ¿verdad? Este otro caso lo que dice es, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 7? ¿Y cuánto mayor a 7? No nos dice, ¿verdad? Mayor a 7, ¿cuánto? Puede ser 8, puede ser 9, puede ser 10, puede ser 11, o puede ser 12 en este caso, porque sabemos que hasta 12 son las posibilidades que nos pueden sumar cuando tiramos dos dados, pero pueden ser incluso muchísimos más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si son, no sé, 40 o 50? Entonces tendría que calcular todas las que están adelante del 7. Una forma de hacerlo más sencilla y más rápida, digamos, cuando son muchos eventos, es, había una regla de las probabilidades que vimos la semana pasada, de que la suma, ¿verdad?, de todas las probabilidades de que ocurra un evento tiene que ser igual a 1. Entonces, una forma en la cual podríamos hacer esto es, como sabemos que todas las probabilidades, la suma tiene que dar 1, entonces a 1 le restamos la probabilidad de que X sea menor o igual a 7. Y en este caso, vean que ya aquí habíamos calculado cuál era la probabilidad de que X sea menor o igual a 7. En este caso, dijimos que esa probabilidad es 6 entre 36. Entonces yo podría a 1 restarle esa probabilidad de que X sea menor o igual a 7. Digamos, como un juego para no calcular todas las posibles opciones que tendríamos hacia, hacia adelante. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Vean que ahora hablamos de variables discretas. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de variables continuas, que son las más comunes? Entonces, es aquella, ya sabemos que la variable continua puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, ¿verdad? Y están muy asociadas más bien a estas variables que llamamos de medición, como el peso, la edad, etcétera, ¿verdad? La velocidad, por ejemplo, la duración de una conversación telefónica en minutos, etcétera. Gráficamente, ¿verdad? Si las graficamos, las vamos a ver más como una curva, que es como esto que tenemos acá. Si nos vamos atrás un poquito, vean que estas las graficábamos como puntos, ¿verdad? Como unos bastoncitos ahí, porque eran discretos. Mientras que una distribución de una variable aleatoria ya va a ser continua, entonces va a tener esa curva que hemos estado viendo desde hace rato. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos, digamos, algo que vamos a llamar una función de densidad, pero no los voy a enredar tal vez con el concepto, ¿verdad? Algo que se me olvidó decirles al inicio, digamos, esta es un poco siguiendo la lectura de Gómez, ¿verdad? Pero estoy tratando de que lo que nos quede, vamos a ver, de que lo que queden sean los conceptos claros o los conceptos que a mí me interesan, ¿verdad? Por eso tal vez no voy a entrar, por ejemplo, aquí en detalle en lo que es una función de densidad de probabilidad, sino que cuando hablamos de una función de densidad, o sea, lo que a mí me interesa, en otras palabras, y tal vez para que lo entiendan así, es el área que está debajo de esta curva. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque esta área, el área que está debajo de esa curva, es lo que a mí me permite
de una u otra forma definir probabilidades, ¿verdad? Y por supuesto, pues yo no los voy a poner a que se aprendan esta fórmula que está acá, ¿verdad? Aunque estaría muy bonita para el examen, pero no se los voy a poner para que se la aprendan porque no tiene ningún sentido. Pero si uno quisiera ver cuál es la forma que tiene una distribución normal o una curva normal desde el punto de vista algebraico, es esta, ¿verdad? Y si ustedes lo ven, digamos, tampoco es nada del otro mundo, porque ustedes saben ya qué es este valor. ¿Se acuerdan qué es este valor que está acá? O esta letra que está acá, este parámetro. Eso es lo del nivel de confianza. Este que está acá, Mm, no, bueno, no, el nivel de confianza creo que era alfa más bien. es el de significancia, exacto. Esta que es como una especie de R, el que vos dices creo que es este, el que es como la significancia, que es una cosita como así. Ajá, ese es alfa. Ujú. Este que está acá, ya ustedes saben qué es, y aquí incluso lo dice, ¿verdad? Es la desviación estándar, ¿verdad? Nada más que está de esta forma porque es la desviación estándar de la población, ¿verdad? Recuerden que habíamos diferenciado entre la población y la de la muestra. Si fuera de una muestra sería S. Ya ustedes saben cómo se calcula la desviación estándar. Eh, Ustedes saben que es X. X es pues el valor que asume la variable. Mu es la media de la variable, pero la media de la población. Y lo demás pues son valores, ¿verdad? Aquí este es el número pi y este es E, el valor que asume E. Pero bueno, en fin, no vamos a entrar como en detalle de esto. Pero si algún día quieren saber de dónde sale esa fórmula, también pues lo podemos ver y lo pueden estudiar, pero no nos interesa ahora. ¿Qué nos interesa de esto? Que una curva normal tiene por definición esta forma. ¿Y por qué es importante la curva normal? Porque todas las decisiones de inferencia estadística, o sea, si ustedes tienen una muestra y a partir de esa muestra quieren extrapolar esos resultados de una población, hay que asegurarse que esos resultados o esas variables que ustedes están trabajando sigan una forma normal o una distribución normal, porque muchos de los supuestos que uno necesita probar se van a basar en esto, ¿verdad? ¿Y qué es una distribución normal? Aquella que es simétrica, ¿verdad? A los dos lados, digamos, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, es como un espejo. La media está en el centro, ya habíamos hablado que la media, la moda y la mediana son iguales. Y luego, tiene una desviación típica, una desviación estándar a la derecha y a la izquierda. Entonces, esto es básicamente lo que es una distribución normal. Ahora, esto sirve cuando nosotros hacemos o tomamos una muestra y aquí tal vez recordar el caso de la tarea y algunos, perdón, del foro y algunos ejemplos que ustedes daban. ¿Cuándo se justifica hacer un muestreo? Esa es una pregunta para ustedes. Cuando es muy difícil, Dale, dale. como cuando es muy difícil sacar los valores de toda la muestra, por decirlo así, de que toda la población que nosotros queremos hacer la investigación. Exacto, cuando es muy difícil acceder a toda la población para la cual nosotros queremos hacer la investigación, o por el tema de costos o el tema de tiempo, ¿verdad? Eso es importante, pero cuando yo tengo, digamos, toda la información disponible, no tiene sentido hacer una muestra y además está en alguna fuente internacional o en alguna base de datos, no tiene sentido hacer una muestra, ¿verdad? Porque tengo todos los datos y puedo trabajar con todos los datos. De no ser que lo que quiera hacer es segmentar esos datos y trabajar, por ejemplo, segmentarlos y trabajar, no sé si estamos hablando de países, si lo que quiero hacer es segmentarlos, entonces trabajar con países de ingreso medio, ingreso bajo y alto, pero eso es otra cosa, eso no es una muestra, ¿verdad? Desde el punto de vista estadístico. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta, que hacemos una muestra cuando
tenemos ese caso, que es muy difícil acceder a toda la población, porque si no, lo que hacemos es utilizar de todos los datos que tenemos disponibles. Algo también importante, digamos, como propiedad de esta distribución, es que toda el área bajo la curva es 1, ¿verdad? O sea, desde menos infinito, que uno podría llamar acá, hasta más infinito, toda esta área va a sumar 1. ¿Cuál es la ventaja de que eso sume 1? Que también las probabilidades, ¿se acuerdan que están, digamos que en el caso de las probabilidades están entre 0 y 1? Entonces, al estar las probabilidades entre 0 y 1, yo voy a poder calcular probabilidades debajo de esta área y de esta curva. Es decir, por ejemplo, podría decir, si estas son las observaciones de una variable, yo podría decir cuál es la probabilidad de que sea menos 1, cuál es la probabilidad de que sea 1, o que sea 2, o que sea 3, o que sea 4, o que sea 5, ¿verdad? Eso es lo que me permite a mí una distribución normal o una curva normal. Entonces, esa área bajo la curva es igual a 1, es simétrica, ya se lo dijimos. Y algo importante es que queda perfectamente determinada cuando se conoce mu, que es la media, ¿verdad? Recuerden que mu es siempre la media, y cuando es sigma o esta R, ¿verdad? Sigma, cuando se conocen. O sea, para nosotros poder tener una distribución normal y hacer cálculos a partir de ella, necesitamos conocer estos dos parámetros. Hay muchos fenómenos que se comportan de manera aproximada a una distribución normal o que nos permiten, digamos, tener una distribución normal. Algo que no recuerdo si estaba en esta lectura es que conforme uno aumenta el tamaño de la muestra o el número de observaciones, los datos tienden a comportarse como una distribución normal. Entonces, por ejemplo, siempre se recomienda como mínimo, tener al menos 30 observaciones, ¿verdad? Y a partir de 30 observaciones, conforme nosotros vamos aumentando el tamaño de la muestra, supongamos que logramos tener 50, 80, 100, etcétera, nuestros datos van a comportarse cada vez más como una distribución normal, ¿verdad? Por eso muchas variables que tienen variables bastante asimétricas pueden convertirse en normales, y eso pueden hacerlo si aumentamos ese tamaño de la muestra. Ok, entonces, ¿qué es una distribución normal estándar? Todas las variables que nosotros trabajamos, podemos pensar que si tenemos un número de muestra grande, va a ser una especie de distribución normal. Pero es muy sencillo, por ejemplo, tratar de convertir cualquier distribución o tratar de estandarizar cualquier distribución. ¿Qué es para ustedes la palabra estandarizar? Cuando yo estandarizo algo, ¿a qué me refiero? No tal vez no en este concepto, en este contexto, sino en otro. ¿A qué me refiero cuando yo estandarizo algo? Pues que todo esté como con las mismas reglas, con las mismas, que cumpla con los mismos, es que no sé otra palabra aparte de reglas. Sí, o sea, que cumple con las mismas reglas, que todo sea homogéneo. Que se aplique para todo. Que se aplique para todo, que cumpla con las mismas reglas, que sea más o menos igual, ¿verdad? Cuando ustedes estandarizan un procedimiento, ¿qué es? Que todos sigan exactamente el mismo procedimiento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de una distribución normal estándar, ¿verdad? Para cualquier variable, quiere decir que cualquier variable tenga la misma estructura, ¿verdad? Dígame un ejemplo de dos variables cualquiera, tal vez, Mariana, ¿cuáles son dos variables cualquiera que sean cuantitativas? Mariana, Mm, no sé, como que puede ser. cualquiera la que se te ocurra.
Una variable que la describa usted, ¿cuál sería? Que sea cuantitativa. No sé. Mm, Puede ser el peso. Puede ser el peso, ¿verdad? la Sí, estatura o algo así. es exacto. Puede ser el peso, puede ser la estatura. Esperen para ver si voy a quitar mejor esto. Puede ser el peso, puede ser la estatura. Vamos a ver, creo que aquí también tenía, en un segundo. Puede ser el peso, puede ser la estatura, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver, puede ser el peso o puede ser la estatura, ¿verdad? Esas son estatura, dos variables que pueden describir a una persona, ¿verdad? Pero también pueden describir a un grupo de personas. Por ejemplo, si yo quiero la media del peso de ustedes o de todos nosotros, digamos, lo represento, aquí no lo voy a poder hacer, pero lo represento con una X barra, ¿verdad? Cuando es la media, ¿se acuerdan? Como es una muestra, y también represento la desviación estándar. ¿Cómo represento la desviación estándar de una muestra? ¿Con qué la represento? ¿Con qué letra? Con la S. Con la S, exacto, ¿verdad? Entonces, la S para la desviación estándar y la X con una barrita arriba, ahí se imaginan la barrita arriba, ¿verdad? Para la media. Entonces, si yo digo, ¿cuál es el peso medio de ustedes? Alguien que me diga una idea de cuál podría ser el peso medio de ustedes. Ay, profesor, Ahí cualquiera. yo nunca me he pesado y en cuarentena menos. Pero Ahí describe, digamos que 60. digamos que 60, ¿verdad? 60 kilos sería el peso medio. ¿Y cuál podría ser la estatura media? 1,60 60 y algo, 65 tal vez. Unos 65 centímetros, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la desviación estándar? Invéntense en una. ¿Cuál podría ser en el caso del peso? Tal vez 10. Tal vez 10, ¿verdad? Eso quiere decir que hay unos más gorditos, sabemos unos más gorditos, seguro de 70, ¿verdad? Kilos o menos de 50, ¿verdad? Eso quiere decir la desviación estándar, una desviación estándar de la media, eso diría. Y para la altura, Podría ser como, no sé, 12, 15. 12 centímetros, ¿verdad? Entonces hay unos más altos que miden más o menos pues 1,77 o que miden menos de esto, ¿verdad? Si contamos solo una desviación estándar. Entonces vean que aquí tenemos dos variables y las dos variables tienen una media diferente, ¿verdad? Y una desviación estándar distinta. Entonces, cuando hablamos de normalizar, queremos que todo siga el mismo patrón o el mismo estándar. Entonces, por eso es que nosotros en estadística nos vamos a referir a la distribución normal estándar. ¿Por qué a la distribución normal estándar? Porque esa distribución va a tener una característica importante. ¿Cuál va a ser esa característica importante? Que va a tener media cero y varianza 1. Eso quiere decir que la distribución normal tiene media 0 y varianza 1. O sea que vamos a normalizar esto o a estandarizarlo para que todas las variables puedan tener una media que es 0 y puedan tener una varianza que es 1 y entonces las podamos convertir en esta distribución normal estándar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a procurar hacer? Que para cualquier variable que tengamos cualquiera y a partir de ella poder trabajar probabilidades, se va a convertir en una distribución que tiene una media 0 y una
varianza 1. O sea, va a haber un procedimiento que nos permite convertir esto, ¿verdad? De una manera que lo podamos homologar a una distribución que siga esta forma. No quiere decir que el peso lo vamos a volver necesariamente cero, sino que vamos a convertir los datos que tenemos en este caso de todos ustedes, ¿verdad? En valores que estén normalizados a ese rango, ¿verdad? A entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1. ¿Les queda claro entonces a qué nos referimos con estandarizar? Sí, se hace como una conversión, por así llamarla. Es como una conversión, exactamente. Una conversión para que cualquier variable siga esa misma estructura. ¿Y esa estructura cuál es? Y esto sí, digamos, hay que recordarlo, es que la distribución normal tiene entonces media 0, ¿verdad? Que esta es la media. O sea, es la X, que es la media 0, y la varianza 1. Eso es algo que sí es importante de recordar. Entonces, por eso es que dice acá que cualquier variable normal que no tenga esas características se va a transformar y se obtiene esto. Ok. Ahora, hay formas muy sencillas de hacer esto. Incluso, digamos eh, que ¿cómo se llama? Los programas lo calculan de una manera muy sencilla, pero acá digamos que por lo menos para tener una idea de dónde sale, es importante pues verlo digamos de una manera que puede ser más o menos pues manual. Hay algo que se llaman tablas normales. ¿Qué son las tablas normales o las tablas de una distribución normal? Son tablas que nos van a dar toda esta área bajo la curva. Eh, ¿Alguno de ustedes tiene el libro de Miguel Gómez en físico o no? No, señor. No, 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 profe, ok, yo creí que lo tenía, pero no. pero No, yo no, ok, tampoco. no importa, ahorita busco una tabla, Pero, una ujú. tabla de estas. Pero entonces, Pero, no Capítulo sé, 11. profe, pero también hay un libro de tablas, ¿no es cierto? también hay un libro de tablas, sí, pero es que estaba pensando que tal vez lo tuviesen a mano, pero no importa, ahorita buscamos una y les voy a dar el ejemplo como para que tengan una idea de cómo se usa, ¿verdad? Entonces, vean que, digamos, esa distribución normal que está acá, o esa curva, lo que a mí me interesa es cuál es la probabilidad de que asuma un valor dado, ¿verdad? Y para eso, entonces, estas tablas son las que me van a ayudar. Como yo estoy tratando de estandarizar los valores, recuerden que hablamos de hacer un proceso de estandarización, entonces yo voy a tener en esta tabla, voy a tener acá en la columna, en la primera columna, valores Z. ¿Qué son valores Z? Son valores estándar o valores normalizados. Entonces voy a tener diferentes valores, desde -3 hasta 3. Ahora voy a buscar una que se vea mejor y la vamos a ver. Y luego acá vamos a tener diferentes probabilidades y a partir de diferentes niveles de significancia. Y a partir de esos niveles de significancia, yo voy a escoger una determinada probabilidad dada. ¿Qué va a ser esa probabilidad? Va a ser toda esta área que está aquí en gris. Voy a verlo con un ejemplo acá para que nos quede más claro. Vamos a ver. Y voy a buscar entonces, voy a salirme de acá un momento nada más para buscar una tabla de distribución normal.
Ok, aquí encontré una que más o menos nos puede servir. Y ahí María José dice que en la página 16 del capítulo 11 está la tabla que yo les digo. Si alguno tiene el libro por allí, lo puede usar. Más, abrir ese link para que la tengan allí a mano y tratemos de entender cómo se utiliza. ¿Lograron abrir el link? Sí. Sí, señor. Ya lo estoy viendo. Ok. Si no, correcto, ahí en el capítulo hay un ejemplo de una distribución. Entonces, voy a volver a la presentación para que vean cómo hacemos para, digamos, utilizar la tabla, ¿verdad? La tabla lo que nos va a dar es, de alguna forma, lo que nos va a dar es toda el área. Ahí están viendo la presentación, ¿no? ¿Verdad? No. No lo estamos viendo. Ya vi que no se las estoy compartiendo. Ok, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, vamos a ver, por ahora vamos a verlo como les digo, con ejemplos tal vez muy fuera de un contexto de una variable, pero para que aprendamos cómo usar, digamos, la tabla. Vean que esta curva tiene toda un área sombreada que va hasta 1,5, ¿verdad? Y si ustedes ven, no sé si pueden abrir ya sea la tabla que está en el libro o bien el link que les envié, y ven que la primera columna tiene valores de Z. Ustedes ven la primera columna, lo que dice es Z. No sé si van y revisan eh, en ese caso la tabla. Sí, sí está. Okay, yo voy a abrirla acá también, nada más para que ustedes también puedan verlo. Ok, ven, ¿están viendo allí la tabla también? Sí, vemos la tabla. Ok, entonces vean que acá en la primera columna son valores de Z. Y todos estos números que están acá simplemente son probabilidades. Ahora, si por ejemplo yo quiero la probabilidad de que sea 1 exacto, o sea, 1,0, entonces la probabilidad es esta que está acá. Pero si, por ejemplo, yo quiero que sea la probabilidad de 1,5 exacto, entonces es esta probabilidad que está acá. Pero si yo quiero, por ejemplo, que sea la probabilidad de que sea 1. Ya no solo 5 exactos, sino que sea, por ejemplo, 1,51, entonces me voy a mover hacia acá. O 1,52 me voy a mover hacia acá. ¿Por qué me muevo hacia acá? Porque si ustedes ven aquí, en la primera fila, lo que tenemos son decimales. Y son decimales que vamos sumando. Entonces yo puedo tomar el 1,5 y decir que sea 1,55. Entonces me vengo acá siguiendo el 1,5 hasta donde está el 0,05. Entonces ahí tengo 1,55. ¿Me siguen con ese ejercicio? O sea, como este número en la primera columna se puede sumar con el número que esté en la primera fila.
Correcto. Excelente, exacto. Eso es lo que buscamos. Es más, vean, por ejemplo, aquí hay un valor que es 1.96, que ese es el famoso 1.96 que casi siempre usamos para muchas cosas. Entonces, ¿dónde está 1.96? Entonces, yo me vengo acá y tengo apenas 1.9. ¿Cómo hago para obtener el 6? Entonces, tengo que venirme acá sobre la fila y sumar o buscar dónde está el 6. Y vean que el 6 está acá. Entonces, el 1.96, la probabilidad de que un valor sea 1.96 sería 0,9750. Estamos ahí entonces con el uso en ese caso. Sí, Esto si ya estandarizamos La variable. o la curva que estábamos viendo antes, ya la estandarizamos a este término de promedio promedio de 0 y desviación estándar de 1. Y varianza 1, exacto. Okay. Esto funciona si hemos estandarizado, correcto. Entonces, por ejemplo, acá dice, se busca el área acumulada bajo la curva desde menos infinito hasta 1.5. O sea, ¿cuál es la probabilidad? Profe, no Profe, vemos no, su presentación. no se ve. Ok. Vamos a ver. Ok, entonces, ¿cuál es la probabilidad en este caso de que Z, ¿qué son Z? Recuerden que Z son todos esos valores que están en la columna. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea, en este caso, menor o igual a 1.5? Entonces, recuerden que yo les dije que esto va como más o menos de -3. Si ustedes ven incluso la tabla va más o menos de -3, dependiendo de la tabla, pero digamos que va como de -3 hasta 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor que 1.5? Obviamente 1.5 está a la derecha del 0, que es este valor que está acá. Entonces, cuando yo digo cuál es la probabilidad de que sea menor a ese valor, lo que me interesa es toda esta área debajo de la curva. Entonces, ¿qué voy a hacer para ello? En el caso de la distribución normal, voy a irme a buscar este valor en la tabla. Así que vayan a la tabla y se buscan ese valor, ¿dónde está 1.5? Y me dicen cuál es la probabilidad que está asociada a ese valor. La probabilidad es... Profe, cómo se leería? Digamos, solo se pondría 0.93332 o Ah, cómo se pone. ok, vamos en dos partes. Primero, todos lograron encontrar que la probabilidad es 0.9332. sí, yo sí la encontré. Yo sí. Sí. Sí, Ok, si alguien no, por favor dígame para que revisemos. Ok, esta probabilidad ya la encontraron, entonces toda el área debajo de la curva que está a la izquierda de este valor es 0.9332. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? O sea, la probabilidad de que en este caso, pues que un valor Z sea menor a 1.5 es 0.9332. Uno puede eventualmente redondearlo si fuera el caso, ¿verdad? Uno podría decir que es 0.93, pero dependiendo de lo que estemos trabajando, en el caso de las probabilidades, a veces es muy usual tener 4 dígitos, ¿verdad? Entonces uno lo que puede decir es que la probabilidad de que sea menor a 1.5 es 0.9332, simplemente. Vean que en este caso yo podría estar hablando
del peso. Y yo podría preguntar cuál es la probabilidad de que en nuestro grupo el peso medio sea menor a 60 kilos. Y lo podría obtener mediante esto. Luego vamos a ver cómo. Ahora, hasta aquí estamos bien. ¿Estamos claros cómo sacamos esto? Sí, señor. Ok. Ahora, vean que lo que nos puede interesar también es cuál es la probabilidad, aquí me faltó una B, cuál es la probabilidad de que Z más bien sea mayor o igual a menos 1.5. Menos 1.5 tiene que estar necesariamente a la izquierda del 0 porque es negativo. Entonces lo voy a poner acá. Y lo que me están preguntando es cuál es la probabilidad de esta área que está por arriba de menos 1.5. ¿Cómo harían ustedes para obtener eso? Con lo que ya hemos visto y con la tabla que tienen ahí en la mano. Yo haría bueno, la fórmula que vimos hace unas diapositivas, que era como 1 menos la probabilidad de que fuera 1.5, perdón, menos 1.5. Entonces yo buscaría en la tabla menos 1.5 y lo resto de 1. Exacto. Vamos a ver, ¿por qué, ¿por qué lo hago así? Porque recuerden que la tabla, ¿verdad? Me da, y esto es importante tratar de entenderlo, me da el área que está debajo de la curva desde la izquierda hacia la derecha. O sea, me da, voy a buscar más bien o sea, me da el área en esta dirección, ¿verdad? De la izquierda hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a buscar menos 1.5, ¿cuál va a ser el área que me va a dar? El área que me va a dar va a ser esta. Esta va a ser el área que me va a dar. Que es lo que mencionó, no sé si fue María José o no sé quién fue la que mencionó eso. Pero pero el área que me va a dar es esta. Entonces yo voy a ir a buscar en la tabla menos 1.5. ¿Cuál es el valor de menos 1.5? 06668, creo. 0.668. Ajá. De menos 1.5 es 0.668. 0.668. Igual ahí me disculpan la caligrafía, ¿verdad? Vamos a tener que tener otro método más eficiente para dibujar. Ok, menos 0.668. Y entonces lo que yo tengo es esta área, pero ¿cuál área me están preguntando? En realidad me están preguntando esta que está hacia la derecha. O sea, no me están preguntando la que es, o sea, no me están preguntando donde Z es menor a este valor, sino donde Z más bien es mayor a este valor. Por eso es que entonces lo que voy a hacer es restarle a 1, ¿verdad? Restarle 0,0668. Y esa va a ser la probabilidad. No sé si alguien tiene ahí la calculadora a mano. 0.9332. 0.9332, exactamente. Que es más, coincide con la misma área que habíamos calculado arriba. ¿Por qué? Porque la distribución es exactamente simétrica, ¿verdad? Entonces, esta área que estamos calculando aquí a la derecha tiene que ser exactamente esta misma o similar, igual, perdón, a esta misma que estábamos calculando a la izquierda, porque es exactamente la misma área que hay a cada uno de los lados. ¿Por qué le resto 1? ¿O por qué a 1 le resto eso? Porque recordemos que toda el área debajo de esa curva tiene que sumar 1. Entonces, por eso puedo hacer esa resta. Una pregunta. Sí.
no afecta si en lugar de que fuera igual o mayor, perdón, mayor o menor o igual a, que fuera solamente igual, perdón, que fuera solamente mayor o menor, o sea, sin el inclusive ahí. Ok. Como es continua, la distribución usualmente como es continua, ¿verdad? En este caso, usualmente vamos a hablar de mayor o igual. Que es diferente en el caso anterior, cuando hablamos de las variables discretas, que ahí sí podíamos hablar que fuera estrictamente menor. Ok, dependiendo entonces del tipo de variables que se esté Exacto. tratando, de las cuales se haya hecho la conversión a curva normal, ahí sí tendría que considerar si se incluye o no el- el igual. El igual, exacto. Ahora, siempre que sea una distribución normal, es continua. Eso sí tenemos que tenerlo claro. Siempre que sea una distribución normal, va a ser continua. Ok, vamos a ver si puedo hacer algo acá. Vamos a ver. No, eso no es. Bueno, creo que no puedo hacer lo que pensé que iba a hacer. Ok, en este caso, por ejemplo, lo que nos interesa es la probabilidad de que, o sea, cuál es la probabilidad de que Z esté entre 0 y entre 1.5. ¿Qué harían en ese caso? Aquí es, ¿cuál es la probabilidad de que esté entre 0, ¿verdad? Y 1.5, o sea, que ese valor Z es esto que está acá. ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 1.5? O sea, lo que me están pidiendo es esta área de acá. ¿Me entienden lo que me están pidiendo en este caso? Sí, nos está pidiendo el área de esa área sombreada. ¿Verdad? O sea, que Z sea mayor a 0 o igual, pero que sea menor a 1.5. Entonces, o qué aplicarían en este caso para calcular esa área bajo la curva? Sería buscar en la tabla el valor de Z, bueno, la probabilidad de que Z sea 1,5 y se le da Ajá, ese valor a la probabilidad de que Z sea 0. exacto. Ya este sabemos cuál es, ¿verdad? Este sabemos que esa probabilidad, es más, aquí está, es 0.9332, ¿verdad? ¿Cuál es esa probabilidad de 0.9332? Si ustedes se acuerdan, voy a pintarlo aquí con rojo, es toda esta área. Lo que pasa es que a mí solo me interesa este espacio. Entonces, ya tengo la de 0.9332. ¿Qué haría luego? Sería sacar el valor de cuando Z, la probabilidad de que Z sea 0. Exacto. Entonces necesito el valor de cuando Z es 0. Y si ustedes se van a la tabla que tienen allí en internet o la que tienen ahí, entonces buscan cuando es 0. Y resulta que cuando es 0 es 0,5. De 0.5, ajá. Ajá. Vean que como es simétrica, esto es 0,5. Como es simétrica, pues obviamente
la probabilidad a la derecha de 0 va a ser 0,5 y a la izquierda de 0 va a ser 0,5. Entonces, como esa probabilidad es 0,5, entonces al 0,9332 le voy a restar 0,5 y me va a dar solo esta área que está acá. Entonces, la probabilidad de que Z esté entre estos valores es 0,4342. Vean que si uno hace el gráfico, es muy fácil calcular esa probabilidad. O sea, obviamente, pues practicando un poquito, porque es la primera vez que lo vemos, pero si sabemos dibujar, o si sabemos hacer el gráfico, podemos calcular fácilmente esto. ¿Estamos? Sí, Y de mi parte, sí, no sé el resto. sí, díganme en algo porque, Sí, yo sí, sí, señor. ok, si no me dicen, yo siento que es que lo entienden, ¿verdad? Si alguien todavía tiene dudas, por favor. Ok. Si tienen dudas o si piensan que les parece que voy muy rápido, lo que sea, ustedes me dicen. Ok. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos para usar esto con cualquier variable que nosotros tengamos? Entonces, ya dijimos que tenemos que normalizar o estandarizar. Y aquí es donde está la clave para poder usarlo con todo. Entonces, vean que tenemos una fórmula que es esta que está acá. Perdón, un momento, que es esta que está acá. Ok, que es esta que está acá, que lo que me dice es cómo calcular una variable z, o sea, cómo calcular un valor z de la distribución normal. ¿Y cómo calculo ese valor z de la distribución normal? Aplicando esta fórmula. O sea, que si yo aplico esta fórmula a cualquier conjunto de datos, lo que voy a hacer es estandarizarlos. ¿Y qué es estandarizarlos? Pues estandarizarlos es que tengan media 0 y varianza 1. O sea, es llevarlos a una distribución normal estándar. ¿Qué es X? Pues X es la media, ¿verdad? De la muestra, mu es la media de la población y sigma es la varianza. Entonces vamos a hacer o vamos a tratar de ver un ejemplo, ¿verdad? En este caso. Profe, una pregunta, perdón. Sí, ¿La X qué era? Perdón. la X es la media. La media. Ah, ok. Ujú. Ujú, Gracias. ok. Ok, entonces vamos a hacerlo de esta manera. No, perdón, ¿quién fue que me preguntó? Yo, Mariana. Mariana, perdón, no, la X es cualquier valor, porque para que fuera la media tiene que tener una rayita arriba, recordemos. Entonces, la X es cualquier valor que asume la variable, digamos, aleatoria. Gracias. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en este caso, de que X sea menor o igual a A? A va a ser un valor cualquiera. Es más, A, ya les voy a decir que es el valor de A. A es 12. Supongan que A es, vamos a ver, que A sea el peso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, verdad, de que X sea menor a 12? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que alguien pese menos o igual a 12 kilos? Eso es lo que estamos preguntando acá. Y resulta que tenemos cuál es la media, que es 10, y también tenemos cuál es la desviación estándar, en este caso, que es 4. Entonces, vean que lo que nos dice esta fórmula es que nosotros podemos aplicarla y convertirla en una distribución normal estándar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a
trasladar esto, ¿verdad? A esta formulita que sería 12, que en este caso sería la X, menos el 10, que sería la media, y lo dividimos entre 4. Si ustedes calculan eso, nos va a dar 0,5. Y como a mí lo que me interesa es cuál es la probabilidad de que el peso en este caso sea menor a 0,5, si yo lo llevo a una distribución normal, recordemos que aquí está el 0 y este es el 0,05 que a mí me interesa. Voy a volver a repetirlo porque esto puede, digamos, puede ser un poquito más complicado para poder entenderlo. O más complicado no, sino que tal vez tengo que ir más despacio. Vamos a ver, supongamos que la variable que nos interesa es el peso. Vamos a suponer que es el peso, ¿verdad? Y a ver si me salen las letras ahí para que lo recuerden, es el peso. Y resulta que tenemos, si nosotros dibujamos la distribución del peso, ¿verdad? Vamos a tener que ese peso tiene una media. ¿Cuál es la media de esos datos? Es 0. No, porque todavía no los hemos estandarizado. 10. La 10. media es 10, exactamente. Supongamos que calculamos el peso de todos nosotros y la media fue 10. Entonces, si nosotros dibujamos esa distribución, vamos a tener que poner la media en 10. Y luego nos dice que la varianza, en este caso, perdón, no la varianza, en este caso nos dice que el valor que nos interesa, ese A o ese X, es 12. Es este que está acá. ¿Qué es lo que andamos buscando? ¿Cuál es la probabilidad de que el peso sea menor o igual a 12? Ese sería el problema que tenemos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, pero Okay, si yo dibujo el grafiquito, eso es lo que estoy buscando, la probabilidad de que sea el peso menor o igual a 12. Ahora, una forma de poder calcular esto es llevarlo a una distribución normal estándar. ¿Cuál es esa distribución normal estándar? Que tenga media 0 y varianza 1. Para hacer eso, yo voy a utilizar esta formulita que está acá. Entonces, ahora no voy a hablar de cuál es la probabilidad de que A sea menor o igual a 12, sino voy a hablar de cuál es la probabilidad de que Z sea menor o igual. ¿Menor o igual a qué? Y aquí es donde voy a aplicar esta formulita, a esa estandarización o a esa transformación en la cual sé que A va a ser 12, mu va a ser 10 y la varianza va a ser 4. Entonces, si yo calculo eso, lo que voy a tener es cuál es la probabilidad, ya lo estoy estandarizando, entonces cuál es la probabilidad de que Z, porque ya lo estandaricé, entonces lo puedo comparar con Z, sea menor o igual a 0,05. Entonces ya ahora me puedo devolver a esta gráfica que está acá, a esta que tenemos acá, que esta es una distribución normal estándar, porque ahora es la media 0, sabemos que siempre va a ser 0, y el valor que a mí me va a interesar es el valor de Z de 0,5. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea menor o igual a 0,5? ¿Qué haría para saber cuál es esa probabilidad? ¿A dónde me voy? A la tabla de valores. Me voy a la tabla de valores, exacto, y busco el valor. El valor de 0,5, que es 0,6915. Me voy a buscar el valor de 0,5, exacto, que es, vamos a ver, 6915. No sé si todos lo lograron encontrar, porque es importante que lo busquen y si alguno no lo encuentra,
me lo diga, ¿verdad? Pero básicamente, si se van a la tabla, van a ver que 0.5, la probabilidad de Z de 0.5 es 69,15. Entonces, ¿cómo interpreto eso? Entonces, la probabilidad de que el peso sea menor o igual a 12 es de 0,6915. Esa es la probabilidad de que el peso sea menor o igual a 12. Okay, vamos a ver si hacemos otro, vamos a ver si tengo otro ejercicio. Vamos a ver si hacemos este otro que está acá. Y esto ustedes, vamos a tratar de ver si me pueden ayudar. Ok, vean que ahora lo que me interesa es cuál es la probabilidad de que X esté entre 44,5 y 45,5. Supongamos vamos a ver, supongamos o pensemos que aquí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las edades, ¿verdad? Y que la edad que nos interesa, vamos a ver, sí, supongamos que nos estamos refiriendo a las edades. Entonces, lo que nos interesa es cuál es la probabilidad de que una persona esté entre el rango de edad de 44,5. Vamos a ver, voy a comenzar de cero porque aquí tenía el ejemplo arriba y no lo había visto. Ok, este es el caso, más bien, este es el ejemplo. Entonces, considera el caso de la distribución según talla de 3,600 recién nacidos. O sea, hay una muestra, ¿verdad? De 3,600 recién nacidos. O sea, para cada uno de ellos se les tomó el peso. Y dice que un 2,08% mide entre 44,5 y 45,5 centímetros. Ahora, suponga, perdón ahí por el error, ahora que la distribución es normal, o sea que tenemos una distribución normal y esa distribución normal tiene una media de 50 y tiene una varianza de 5,8. Entonces, acá lo que nos están preguntando es que derivemos una estimación de ese porcentaje utilizando la tabla normal estándar o la distribución normal estándar, ¿verdad? Eso es básicamente lo que nos están preguntando en este caso. Bueno, algo importante que no les he dicho y no lo vamos a ver por lo menos todavía por ahora, cuando entendamos, es que este ejercicio, esto lo vemos después de los vamos a poder hacer también con Excel de una manera, digamos, mucho más sencilla. Pero creo que este ejercicio no se los voy a hacer porque creo que todavía no, mejor lo vamos a hacer después para ustedes. Dejémoslo ahí nada más anotado, pero digamos que prefiero que practiquemos algunos de este tipo primero y después hagamos otros. Déjenme nada más. Ok, todos tienen el digital del capítulo 11 de Gómez. Lo tengo. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? El
si todos tienen la lectura del capítulo 11 de Miguel Gómez. Usted lo puso en el aula virtual, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, está en el aula virtual. Aquí lo tengo a mano. Tal vez si lo pueden descargar los que no lo tienen a mano para ver, digamos, un ejercicio de acá, es más, un poco más sencillo antes de ese otro tipo de ejercicios. Entonces, ábranlo o descárguenlo los que no lo tienen a mano y buscan en la página 396 y 397. ¿Qué página, profesor? Disculpe. 396 y 397, el caso que dice la ilustración 3. Ese es el capítulo 10. Vamos a ver, es que puede ser que yo tenga otra versión acá. El capítulo 11 empieza a partir de las páginas 457. Entonces debe Bueno, ser el capítulo anterior. es que yo tengo otra versión en físico. Ah, ok. Es por eso. Tal vez como el nombre de la sección para buscarlo, porque aquí, digamos, aquí sale el índice del capítulo. Aplicaciones prácticas de la curva normal. Sí, salen unos ejercicios de evaluación. Ok, sí, lo que voy a hacer es más bien abrir el que ustedes tienen para que sea más fácil. Ya les digo cuál es el que... Profe, ¿es el de la distribución normal? No. Es el de la distribución normal, exacto. Ya les voy a decir qué página es. Sí, La porque la página página no. 480. Ah, ok. Igual ya acá lo tengo y creo que lo pueden ver allí. Sí. Ok. Entonces vamos a hacer ese ejercicio que está ahí, o por lo menos revisar este ejercicio que está allí. Vamos a ver, dice, una universidad técnica realiza anualmente una prueba de admisión para decidir sobre el ingreso de los alumnos nuevos. Se aplica a un número relativamente grande de estudiantes. El año anterior, según los datos de la Oficina de Admisiones, la nota promedio fue de un 66 y la desviación estándar de un 16. Entonces, ¿qué es lo que nos van a preguntar? Dice, suponga que este año esa comisión de mejoramiento académico propone recibir solamente a los estudiantes que obtengan una nota superior a 50 puntos, ¿verdad? Estamos pensando en recibir solo los que son mayor a 50. Pues si los resultados de la prueba son bastante estables a través del tiempo, ¿qué proporción de los aspirantes serán admitidos si se acepta la propuesta de la comisión? Yo quisiera que piensen primero, antes de ver en cómo harían ustedes la gráfica de esa distribución con los datos que ustedes tienen allí. ¿Verdad? Lo que vamos a tener es una
una distribución pues normal, ¿verdad? O más o menos normal, que es algo como esto. Ustedes se imaginan ahí que es una distribución normal. Y esa distribución tiene una media. ¿Cuál es la media de esa distribución en este caso? 66. Es 66, ¿verdad? Entonces aquí debería ir 66. Pero a mí me están preguntando, ¿verdad? ¿Qué es lo que me están preguntando? Que solo se van a aceptar estudiantes con nota más de 50. Con nota más de 50, ¿verdad? Entonces, como me están preguntando o me están pidiendo solo los que tienen nota mayor a 50, entonces el área que me están pidiendo es todo el área que está hacia la derecha, ¿verdad? O sea, yo necesito saber cuál es la probabilidad, ¿verdad? De de que X sea mayor o igual a 50. Por eso es que acá, entonces lo que me dicen es, se requiere la probabilidad de que X sea mayor o igual a 50. Es decir, yo necesito saber cuál es la probabilidad de esta área. Entonces, yo ya sé que puedo trabajar con la distribución normal estándar. Entonces, ¿qué necesito? Necesito normalizar esa distribución. Y nosotros dijimos que podemos normalizarla con una fórmula, ¿verdad? Que esa fórmula es que Z, esa es una formulilla que se la deberían aprender rápidamente. ¿Cuál es? X menos mu. X menos mu, exactamente, Entre la desviación estándar. entre la desviación estándar, exacto. Vamos a ver, sabemos cuánto es X, ¿cuánto sería X? 50. X es 50, exacto, ¿verdad? Siguiendo el ejercicio, X es 50. ¿Cuál es la media? 66. 66. ¿Y cuál es la varianza? O la desviación estándar que está aquí. 16. 16. 16, ¿verdad? Entonces sabemos que eso es 16. Y ese va a ser el valor de Z. ¿Cuánto sería eso? Menos 1. Ok, entonces Z es ¿Verdad? menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hemos estandarizado esos valores. Entonces, si ya lo hemos estandarizado, ahora vamos a llevar esto que tenemos acá, por eso es importante hacer la gráfica, ahora lo vamos a llevar a una distribución normal estándar. Yo espero que ustedes lo hagan ahí un poquito más bonita. Y la distribución en normal estándar, ¿cuál es la media que tiene? 0, ¿verdad? Ujú. Y como ya sé cuál es el valor de Z que a mí me interesa, es menos 1, sé que menos 1 va a estar por acá. No, ese color casi no se ve. Sé que menos 1, ¿verdad? Va a estar como por aquí. Entonces, ¿cuál es el área que a mí me interesa? ¿La que está a la izquierda o la que está a la derecha de menos 1? El área que está a la derecha. A la derecha. Me va a Sí. interesar la probabilidad, ¿verdad? De que X sea, si yo traslado este ejercicio al ejercicio de la distribución normal, me va a interesar la probabilidad de que Z sea mayor Que menos 1. menos 1, mayor o igual que menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resuelvo yo esto? Ya ustedes creo que tienen la respuesta. ¿Cómo lo resuelvo? Hay que ir a la Se tablita. busca el
Valor en la tabla. Ajá. Exacto, buscamos el valor en la tabla. ¿Qué más? Entonces sería 1 menos el valor de la tabla. Ok, lo primero es el valor. Entonces, ¿cuánto es el valor de menos 1? Vamos a ver. 0,1587. Ok, vean que ese valor de menos 1, que ustedes me están diciendo que es 1587. 0,1587, ¿verdad? Es el área que está a la izquierda de menos 1. Es esta. Pero como a mí me interesa la otra, entonces yo, como sé que todo esto es 1, a 1 le voy a restar esto, que es lo que ustedes me están diciendo. Que a 1 le resto eso. Y si a 1 le resto eso, pues tendría que darme, me imagino, ¿verdad? Si lo calculamos, 1 menos eso es 0,8413, ¿correcto? Correcto. Correcto. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta? O sea, la probabilidad, ¿verdad? O la proporción, que es lo mismo, una probabilidad o una proporción en ese contexto, de estudiantes que podían ser admitidos si se aprueba esta propuesta, es decir, que solo tengan más de 50 puntos, o sea, la probabilidad de admitir estudiantes que solo tengan más de 50 puntos es de 0,8413. O también podríamos decir que es de un 84% si pasamos eso a un porcentaje, ¿verdad? ¿Por qué es una probabilidad muy alta? Porque vean que esa probabilidad abarca una gran área bajo la curva. Entonces, obviamente van a haber muchos individuos que están por arriba de ese valor. Sería diferente, bueno, no, primero, ¿les queda claro ese ejemplo? Sí, señor. Ok, ¿todos les queda claro? Si a alguien no le queda claro, mándeme ahí un chat o un mensaje o levanta la mano o me dice algo. Sería lo que les quería decir. Vean que el área que abarcamos es muy grande. Sería diferente si, por ejemplo, a mí me hubiera interesado los que tuvieran una nota, por ejemplo, superior a o igual a 90. Si hubieran sido ellos, vean que la proporción de área sería muy pequeñita, la que me interesaría. Entonces, probablemente esta probabilidad tendría a ser más pequeña todavía. ¿Verdad? Por eso es que el dibujo, o sea, lograr hacer el dibujo es importante para entender o resolver este tipo de ejercicios. ¿Les queda un poco más claro con esos dos ejemplos? Bueno, profe, a mí me queda claro. Okay. Sí, a Está mí bien. también. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a seguir acá y ver un par de cosas más antes de terminar. Yo les voy a dejar algunos ejercicios para que también practiquen para que también practiquen este tema y lo hagan ahora o aprovechen el receso un poco para hacerlo. ¿Ven ahí la presentación? Sí, sí, lo vemos. Ok. Entonces, aquí lo importante es tener, digamos, claridad cómo cualquier grupo de datos lo podemos llevar a un conjunto o a una distribución normal estándar y a partir de ellos, pues calcular una probabilidad. Entonces, yo les voy a dejar ahí algunos ejercicios para que los hagan como una tarea, pero es importante que si tienen dudas, ustedes me escriben o me preguntan para que los puedan realizar. Lo único que van a necesitar va a ser simplemente tener la tabla a mano. Nosotros
en estadística, pues hablamos digamos, de valores de población. Ya eso lo habíamos tal vez comentado, pero hablamos de valores de la población, como por ejemplo mu, la varianza, el recorrido, pero también hablamos como de estimadores, que es como la proporción, la media o la mediana. Y los estimadores, recuerden que yo les he dicho que no son necesariamente el verdadero valor del parámetro poblacional, son una aproximación. Y en ese sentido, digamos, nada más, tal vez acá es importante que tengan en cuenta esto, que los estimadores o que un buen estimador tiene tres propiedades. Esto quiere decir que si yo calculo una media de una muestra o si yo calculo una desviación estándar de una muestra, esos estimadores o una proporción, por ejemplo, esos estimadores tienen que tener estas características o uno busca que las tengan. Una que es insesgado, ¿verdad? Otra que es consistente y la otra que es varianza mínima. ¿Qué quiere decir esto? Nada más para tenerlo como referencia. Que en el caso de que sea insesgado, ¿verdad? Quiere decir que independientemente de la muestra que yo esté calculando, siempre va a ser o tender a ser igual al valor del parámetro poblacional. O sea que si yo calculo, por ejemplo, el promedio de las edades nuestras para un grupo de 3 personas, si ese estimador es insesgado, debería ser igual al verdadero valor de ese promedio. Es decir, si tomo todo el grupo y calculo la media. Consistente quiere decir que igual se aproxima a la población conforme aumenta el tamaño de la muestra, es básicamente lo que implica, y que tiene varianza mínima, es decir, que si tenemos dos estimadores diferentes, se va a preferir aquel en el cual la variabilidad es menor o la varianza sea mínima. Esto es como un conjunto de propiedades que son deseables para los estimadores que usualmente pues calculamos. Pero básicamente, digamos, de esa parte lo que me interesa es saber que existen esas tres propiedades y qué significa cada una de ellas. Sin sesgado quiere decir que será muy parecido, será igual al valor del parámetro poblacional. Consistente quiere decir que también se va a aproximar conforme aumenta el tamaño de la muestra. Y varianza mínima quiere decir que entre un conjunto de estimadores o un grupo de estimadores se prefiere aquel cuya varianza o variabilidad es menor. Ahí hay otros conceptos que, digamos que no hace falta tal vez que los revisen, pero uno que sí me interesa, digamos, tal vez para terminar, es de los límites de confianza, porque están en relación a la distribución normal y tienen un poquito que ver con también el cálculo del tamaño de muestra que habíamos visto hace como dos semanas. Entonces, una de las cosas que nosotros sabemos es que la curva normal estándar, digamos que el 95% de los datos, ¿verdad? Está a 1.96, entre menos 1.96 y 1.96, digamos, lo podemos ver como valores de Z. Si ustedes se van a calcular cuánto es menos 1.96 en la tabla, pueden ir a buscarlo. Menos 1.96 es 0.025. Ok, eso es importante. Menos 1.96 quiere decir que esta área es 0.25. 0.25. Ahora, como la distribución es simétrica, se supone que si yo busco el valor de 1.96, ¿cuánto tendría que ser?
Lo mismo, 0,025. Exactamente. Tiene que ser exactamente lo mismo porque la distribución es simétrica, ¿verdad? Entonces, si este valor de menos 1.96 deja a la izquierda 0,025, 1.96 a la derecha también tiene que dejar, tiene que dejar a la derecha ese valor. ¿Cuánto nos suma eso en total? Si yo sumo esto y esto. $0,05. Si yo sumo eso, exacto, eso me va a dar 0,05, ¿verdad? Yo sumo eso, eso me va a dar 0,05. ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento hablamos del nivel de confianza y el nivel de significancia? Entonces, cuando hablamos del nivel de confianza, estamos refiriéndonos a esta imagen que tenemos acá, ¿verdad? Cuando yo digo que yo tengo un nivel de confianza, por ejemplo, del 95%, es porque hay un 95% de probabilidad de que cualquier valor esté entre este intervalo. ¿Y cuál es ese intervalo? Menos 1,96 y 1,96. Vean que es un intervalo muy amplio, o sea, casi todo el 95% de las observaciones pueden caer en ese intervalo. Y entonces la significancia, que es la otra cosa que en algún momento mencionamos hoy, que es como este simbolito, decimos que es un 5% o que es ese 0,05 que está allí. Entonces, cuando nosotros sabemos que la significancia es 5%, entonces el nivel de confianza, ¿cuánto va a ser? 0,95. Eso va a ser el nivel de confianza. Vamos a ver si lo puedo terminar. Ahí está. Eso va a ser el nivel de confianza. Entonces, esto me sirve para yo tratar de determinar con un 95% de confianza, por ejemplo, cuál es la posibilidad de que un valor esté en este intervalo. Entonces, estos son valores que, digamos, son muy comunes o son muy utilizados. Por ejemplo, si yo les digo cuál es el valor de Z para un nivel de significancia del 5%, ¿verdad? Ese 5% yo tengo que dividirlo a la izquierda o a la derecha. Por eso es que ustedes en la fórmula de la muestra que vimos la vez pasada, no sé si se acuerdan que decía Z de alfa medios. ¿Se acuerdan de eso? O ya se les olvidó o se acuerdan. ¿Se acuerdan de la clase que fue asincrónica? Sí, sí. Ok. Cuando nosotros vimos el tamaño del cálculo de la muestra, había un componente que era Z de alfa medios. Y yo les decía que no se preocuparan, que ese valor ya estaba dado y que ese valor era 1,96. Sí. ¿Por qué es 1,96? Porque suponemos que el nivel de confianza es 5%. Y si el nivel de confianza es 5%, lo que quiere decir es que yo tengo que partir este 5% a la mitad y tengo que dejar 0,25 a un lado y 0,25 a otro. Entonces, por eso yo digo, ¿cuál es el valor de Z de alfa medios, verdad? Entonces, ¿cuál es el valor de Z de alfa medios cuando Z de alfa medios es 0,025? Es 1,96. Puede ser positivo o negativo, pero digamos en términos absolutos es 1,96. Entonces, de allí es donde sale, digamos, ese valor de 1,96 que nosotros usamos en el cálculo de la muestra. Véanlo acá es otra forma de verlo. 1 menos alfa, ¿qué es? La confianza, ¿verdad? Si yo, perdón, sí, menos alfa.
si yo sé que este valor es 5%, entonces esto va a ser 95%. Y si esto es 5%, entonces yo tengo que partirlo a los dos lados porque tengo que tener exactamente lo mismo a la mitad. Entonces va a ser 5 entre 2 y 5 entre 2, que va a ser lo que teníamos antes, que es 0,025. Y ese 0,025 pues va a coincidir con que esto es menos 1,96 y esto va a ser 1,96. De allí es que nosotros hablamos pues de intervalos de confianza y hablamos principalmente de un nivel de confianza del 95%. Por eso de esto derivamos dos cosas. Uno, cuando el nivel de confianza es 95%, vamos a saber que el valor de Z de alfa medios va a ser automáticamente 1,96. Es más, no vamos a tener ni tan siquiera que irlo a buscar a la, ni tan siquiera que irlo a buscar a la tabla. Eso lo podemos hacer, no lo vamos a hacer hoy, pero lo podemos hacer para otro nivel de significancia o para otro nivel de confianza. Por ejemplo, si el nivel de confianza es del 90%, entonces si el nivel de confianza es del 90%, esta área va a ser 0,90 y por tanto, este nivel de significancia, ¿cuánto sería? Sería de 10%. 10. ¿Verdad? Y eso quiere decir que entonces tengo que dejar a cada lado, porque la distribución es simétrica, tengo que dejar a cada lado un 5%, que es este 0,05 que está acá, y este 0,05 que está acá. Y este 0,5 que está acá va a tener un valor de Z de 1 menos 1,645 y de 1,645 a la derecha o a la izquierda. Ok, yo creo que lo voy a dejar, sí, lo voy a dejar por hoy acá para no abrumarlos más. Creo que ya con digamos, con este tema que es un poquito pesado para ustedes, me voy a dejarlo ahí para no saturarlos más. Preguntas hasta acá. De mi parte, no. Ok. Sí, esto tal vez las dudas van a surgir, digamos, con un poquito de práctica. Entonces, yo lo que voy a hacer es enviarles esa práctica, pero sí les voy a pedir que, primero que sí es importante que se terminen de leer o revisar el capítulo, ¿verdad? Principalmente y poniendo atención en los temas que hemos visto. Y lo otro es que revisen también los ejercicios que están allí y los traten de entender. Yo les voy a dejar algunos para que los realicen, digamos, de acá al final del receso y ustedes puedan practicar, pero sí, si tienen alguna duda, por favor me las hacen saber. Lo otro es que tenían que enviarme al correo, tal vez, creo que ya algunos lo hicieron, no sé si todos lo hicieron, pero una propuesta de lo que podría ser el trabajo final. No sé si se acuerdan que lo habíamos conversado. Entonces, yo les agradecería a los que todavía faltan que me lo manden ahí al correo como para poder hacerles algunas observaciones o comentarios. Lo que habíamos hablado era por lo menos de que me remitieran una idea de lo que podría ser ese trabajo final. Así que esperaría que los que no, tal vez me lo puedan mandar en lo que resta de la semana. Perfecto, sí, está bien, profe. Muchas gracias. Ok, no, pues Profe. gracias a ustedes. Sí, Natalie. Los ejercicios adicionales, usted no los sube al aula virtual, es que aquí en casa... Yo se los subo al aula virtual, correcto. Ok, muy bien, gracias. Uy, profe, también acuérdese subir la clase para cualquier cosa revisarlo. Ah, sí. Sí, que me parece que la clase la están subiendo más bien todas las semanas. Entonces, de hecho, no me había fijado y entiendo que las están subiendo todas las semanas,
pero si, no sé, si de aquí al viernes no está, tal vez me recuerdan para pedirles ahí colaboración y que nos la pasen. Gracias. Lo que sí voy a hacer de una vez es subir la presentación para que les quede allí. Gracias, profe. Ok, si no tienen ninguna otra duda o consulta, pues quedamos acá y nos vemos de hoy en 15. Muchas gracias, profe. Muchas Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Chao, buenas Gracias. noches.